Claro que el tema es la economía en los últimos tiempos. Estamos con el ex ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, actual diputado nacional, Luis Contigiani, uno de los principales impulsores de la ley de emergencia tarifaria, y por supuesto también vamos a hablar de lo que pasa en materia económica en el país. Gracias por venir, Luis. No, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarte es qué te parece este acuerdo con el FMI o este principio de acuerdo con el FMI. Bueno, al FMI primero lo repudio, ¿no? Me parece que no es bueno para el país. Vamos a hipotecar nuestra soberanía de políticas económicas y demás. Pero el tema es cómo llegamos al FMI, ¿no? Creo que al organismo llegamos luego de 2 años donde el gobierno nacional se lo ha pasado adentro de un casino. Y no ha producido nada, no ha invertido, entró en una lógica financiera. Se acabó la plata y va en busca desesperada de un prestador de último recurso. Quiere decir que el FMI es una consecuencia de 2 años previos de una política de acumulación financiera, de rentismo financiero, de plata dulce, que nos llevó ahora desesperadamente a un prestador de último momento. El tema es que este prestador de último momento no es muy distinto a esos grandes usureros que tienen sus exigencias, ¿no? Por más allá de que estamos ante un organismo multilateral que tiene tasa de interés diferente, pero en términos de exigencias, de políticas económicas y macroeconómicas, no deja de ser muy distinto a un usurero. Yo como ministro de la Producción, a principio del 2016, fui alertando de que la política económica de Macri, si no cambiaba de rumbo y iba a terminar con estos niveles de incertidumbre, con estos niveles de desorden macroeconómico y demás, porque había serias incongruencias, ¿no? Hoy creo que estamos pagando la situación. Sturzenegger nos enfriaba el mercado interno, que hacía que las pymes industriales vendan menos. Por el otro lado, el ministro Aranguren aplicaba tarifazos salvajes, irracionales, que aumentaban los costos de producción al mismo empresario y elevaban los índices de inflación. Y por el otro lado, la ministra Stalin aplicando una chorrera de plata para contener los efectos sociales de esa política. Es una gran incongruencia que, insisto, 2 años en la timba financiera, 2 años en el casino, hizo que estemos con desesperadamente buscando este prestador de último recurso. Habló anoche el ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, en algunos programas de televisión, en muchos. Obviamente reconoció que el presidente lo había convocado para conocer su opinión, incluso antes del acuerdo con el FMI. Entre otras cosas dijo, si tenemos que llegar a un acuerdo con el FMI es porque hubo un fracaso de la política económica y de los dirigentes políticos en general. También dijo, pedirle al FMI es como pedirle plata a tu suegro. Te lo va a prestar, pero te lo va a recordar toda la vida. Y otra de las cosas que dijo Prat-Gay con respecto al valor del dólar es que no es para espantarse. Y saca una cuenta muy particular que a mí me gustaría que lo escuches y después lo analizamos. A ver. Cuando nosotros asumimos, recordás, antes de la unificación cambiaria, había un tipo de cambio oficial, pero había un tipo de cambio paralelo que era donde se negociaban prácticamente todas las operaciones financieras y muchas también comerciales. Ese tipo de cambio estaba en 16. Estoy hablando de diciembre del 2015. Si yo esos 16 pesos los traigo a valores de hoy con la inflación acumulada en Argentina y restándole la inflación acumulada en Estados Unidos, eso me da un valor de 28 pesos más o menos. Te quiero decir, el nivel a partir del cual empezó a intervenir el Banco Central era lejísimos un tipo de cambio de pánico. O sea que realmente no hay una situación objetiva que justifique esta decisión. Ahí está, eso dice Prat-Gay. ¿Qué desierto hay en esto? Yo tengo tanto con los devaluacionistas que quieren un tipo de cambio alto, como los que quieren un tipo de cambio bajo al estilo de los 90, yo con ello tengo una diferencia fundamental. Yo no creo que una política económica y un modelo de desarrollo en Argentina se basa solo en un instrumento como el tipo de cambio. El tipo de cambio no es el modelo, es un instrumento. Me puede servir en determinadas coyunturas un dólar medianamente competitivo, en otras coyunturas me puede servir en sentido contrario. El problema es cómo crece la Argentina y dónde genera su riqueza. Está claro que la riqueza en la Argentina en los últimos 2 años, casi 2 años y medio, se intentó hacer adentro de un casino. Y esto termina mal, y está terminando mal, y no es
y no es conducente, terminó mal en la historia. Yo en estos días estoy viendo increíblemente, para mi historia personal, cómo se reeditan algunos lenguajes, vocabularios y estéticas mediáticas en relación a la crisis financiera que estamos viviendo y en relación al FMI. Ve, por ejemplo, en medios de comunicación, si el gesto de la directora del FMI era un gesto amable o de rechazo, ponerla en el lugar de salvadora de la Argentina, poner al fondo como el verdadero motor de la Argentina. Yo lo vi en los 90 esto, y lo viví también anterior a los 90, o sea, hay una historia. Entonces digo, más allá del tipo, para mí no es el debate el tipo de cambio, que puede ser técnicamente que estaba atrasado, puede ser que 28 sea el tipo de cambio que corresponda. El problema es más de fondo, cómo crece, cómo se distribuye la Argentina, cómo se distribuye, se genera y se distribuye la riqueza. Bueno, y en este punto decir que en este último 2 años y medio y sobre todo en los últimos 6 meses de la Argentina, hay un sector del país que está haciendo una riqueza extraordinaria, una fortuna extraordinaria, que para mí eso es, yo la objeto hasta moralmente. Que grandes grupos corporativos, financieros, económicos, entre las operaciones de LEVAC, alzada dólar y de dólar a LEVAC, estén haciendo una tasa de rentabilidad en dólares superior al 12, al 13, al 15%, es obsceno y para mí es inmoral. Ahora, el problema es que lo permite el gobierno argentino, o el gobierno argentino, en todo caso, el que fundamenta esta política. Yo creo que se impone un cambio de rumbo, ¿no? Le quedan por delante al gobierno 15 meses hasta la finalización del mandato. ¿Cómo van a transcurrir y cómo llega, Luis? Depende del gobierno. Depende del gobierno, pero... Depende del gobierno. ¿Por qué depende del gobierno? Porque se insiste en profundizar un modelo de generación de riqueza artificial, financiera, de grandes rentabilidades extraordinarias para pocos y sacrificios y ajuste para la gran mayoría de los argentinos. Creo con este nivel de conflictividad política y social y pérdida de confianza, me parece que cada semana, cada mes va a ser más difícil. Yo creo que se impone un cambio de rumbo. La oposición en el Parlamento, todos hemos demostrado en el tema de tarifas, cuando sancionamos este proyecto de ley, una actitud de unidad y también de aportarle herramientas al gobierno nacional para que pueda tomar otro camino. Ahora, tiene que tomar la decisión política de producir un cambio de rumbo económico, de creer en la política, de convocar un Consejo Económico y Social, y si no le gusta esa palabra, convoquen a los sectores gremiales, productivos y de la política. Vamos a pararnos otra vez arriba de la cerealera de este país, que hacen con las divisas lo que quieren. Bueno. Vamos a hablar otra vez de retención a las mineras en este país. Desde la política, vamos otra vez a ver que los sectores más ricos del país hagan los mayores sacrificios. Bueno, eso impone un cambio de rumbo, una reconfiguración del modelo. Esto no es una lluvia repentina, esto no es una crisis que no estaba en la hoja de ruta. El FMI estuvo en la hoja de ruta desde el primer minuto del modelo económico de Macri. Insisto, si usted va al casino 2 años como jugador compulsivo, se queda sin plata y sale desesperadamente a pedirle plata prestada a un usurero, el FMI estaba desde el principio. Lo que se impone es un cambio de rumbo económico, volvamos a las cosas simples, que funcione el mercado interno, que funcione el consumo, que funcione la actividad económica, que la política vuelva a subordinar determinados intereses del país y desde ahí poder vislumbrar un escenario democrático legítimo y con elecciones mediante el año que viene. Cuando vos hablabas de la cuestión de la cantidad de empresas que están ganando mucho dinero, o de sectores económicos que están ganando mucho dinero, Lilita Carrió, porque por un lado Cabrera dice no nos importa el dólar, no es algo que nos importe, no es algo que estemos asustados, y por otro lado Lilita Carrió sale a pedirle desesperadamente a los productores agropecuarios que liquiden la soja para que entren divisas al país. ¿Es justificado este pedido, Luis? No, está equivocado. Carrió, que además asegura que hay un golpe cambiario contra el presidente. La doctora Carrió está equivocada, como se viene equivocando en un nivel de incoherencia ya preocupante en términos personales, ¿no? Ya es un nivel de incoherencia que puede ser visto clínicamente.
Ahora, la incoherencia de la doctora Carrió es confundir al pequeño productor de Alcorta, de Arequito, de aquí cerca, de Casilda, con una cerealera como Cargill, por ejemplo. Los que tienen dólares y que el gobierno nacional los benefició en términos de que los desobligó de que traigan las divisas e intercambien las divisas con el Banco Central en forma rápida, es el propio gobierno nacional. Ahora son las 5, 6, 8 cerealeras de este país, todas multinacionales, son los que tienen los dólares, no lo tiene el pequeño productor. Ella no se la puede reclamar a un productor, no puede no saber esto. Lo que ella tiene que enfáticamente decir es que este gobierno nacional le permitió a 8 grandes cerealeras hacer de las divisas una cuestión absolutamente privada, intercambiarla con el Banco Central cuando se les antoje, retenerlas afuera por tiempo indeterminado. Bueno, si el gobierno le permitió esto, que se haga cargo la doctora Carrió, que forma parte de este gobierno, la situación va a ser la que es. Ahora, la culpa no la tiene una cooperativa del interior de la Argentina o un pequeño productor. ¿Cambia algo la actividad, la economía de la zona núcleo de la provincia de Santa Fe con un dólar a 25 pesos en vez de 19.20? Sí, tiene un impacto muy fuerte. Seguramente los sectores más grandes, más concentrados de las cadenas de valor agrícolas deben estar muy contentos. El pequeño productor intentará vía mayor precio de la soja, porque esto impacta en el precio de la soja. Intentará, si es que todavía tiene cereal, cosa que no creo, o tiene soja, cosa que no creo, el pequeño productor intentará compensar la pérdida por sequía, pero también el pequeño productor tiene otro problema. Le aumentan vía costo de producción e insumos, le impactan por ese lado los aumentos del tipo de cambio. O sea que en definitiva para el pequeño productor hasta puede ser neutros, pequeño productor que viene muy endeudado, las cooperativas tienen socios muy endeudados y los sectores ganadores son los sectores agroexportadores. Sin duda que ellos deben estar entre activos dolarizados que tienen, levas que seguramente han hecho en inversiones y un tipo de cambio creciendo, son uno de los grandes grupos, sectores ganadores de la Argentina. ¿Qué va a pasar mañana cuando venzan 680.000 millones en LEVAC? Bueno, yo no puedo hacer unos pronósticos, me falta elemento para hacer un pronóstico de lo que puede pasar. Sí que queda claramente demostrado de que la Argentina está en términos cuasi fiscales más comprometida que desde el punto de vista del sector externo. Todos estamos mirando el sector externo, ¿no? Tipo de cambio, el dólar, lo que está pasando con la tasa de interés en el mundo. Hay un problema cuasi fiscal interno que es una bomba de tiempo. ¿Cómo lo resolverá el gobierno? No lo sé. ¿Qué puede pasar mañana? Tampoco yo voy a hacer un pronóstico, no tengo los elementos. Sí me preocupa una Argentina que cada vez genera una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que más pierde son la mayoría de los argentinos. Bueno, gracias por venir. Gracias. Un placer.